Esta es la clase número 32 y está grabada el día 21 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando de relatividad y vamos a calcular la ecuación que controla el fenómeno de la dilatación del tiempo. Al igual que hicimos en la clase anterior, pues vamos a suponer que tenemos un sistema de referencia Ahí está nuestro sistema de referencia. Ahí está el sistema de referencia, en donde este eje es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Supongamos que hay, ahí una plataforma y sobre esa plataforma va un reloj. Ese es un reloj. Ahí están las marcas del reloj y junto al reloj, ahí sobre la misma plataforma, va un observador y aquí está otro observador. Este va a ser el observador O y este de acá va a ser el observador O', y entonces podemos pensar que hay aquí un sistema de referencia donde ese va a ser el eje Z', ese va a ser el eje Z', aquí va el eje de las X y el eje de las X' va a coincidir, y ese de ahí va a ser el eje Y'. Entonces, al igual que hicimos en el caso anterior, pues nosotros vamos a medir un intervalo de tiempo. Y entonces, pues para medir un intervalo de tiempo, lo que tenemos que hacer es ver cuándo empieza y cuándo termina el intervalo de tiempo, y eso nos va a decir pues cuánto duró ese intervalo de tiempo. Por decirles algo, yo veo un programa de televisión y el programa de televisión empieza a las 10 de la noche. Y el programa de televisión se termina a las 11 de la noche. Entonces, yo puedo saber cuánto duró ese programa. Si a las 11 de la noche le resto las 10 de la noche, 11 menos 10 me da 1. Entonces, sé que ese programa dura 1 hora. Pues igual aquí, si yo estoy en el sistema O, una cosa importantísima que se me olvidó decirles es que, bueno, pues el reloj se está moviendo hacia la derecha con respecto al observador O. O sea, el sistema primo se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. Ahí está. Entonces, pues digamos, si yo soy el observador O', vamos a preguntarnos ¿qué ve O'? Pues O' ve que un intervalo de tiempo va a ser igual a el tiempo que mide al final menos el tiempo que mide al principio. O sea, digamos, esto es como si fuera la hora. La hora que mide, la hora a la que termina el intervalo, a la hora a la que empieza el intervalo. Es como si tuviéramos un evento. ¿A qué horas termina el evento? ¿A qué horas se inicia el evento? Y entonces podemos decir que esto es un delta t primo. Es un intervalo de tiempo primo que
ve el observador O. Bueno, pues el observador O va a ver exactamente lo mismo, pues tiene un evento y el evento finaliza a un tiempo T2 y el evento se inicia a un tiempo T1 y la diferencia entre esas dos cantidades me va a dar la duración del evento, delta T. Muy bien. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que nosotros nos demos cuenta que el reloj se está moviendo con respecto del observador O. Sin embargo, el reloj no se está moviendo con respecto del observador O'. Muy bien, entonces, a la hora que nosotros medimos esto, pues tenemos que tomar en cuenta esta situación. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos decir, bueno, podemos utilizar ¿cómo se llama? La transformación que debería de haberla copiado antes, la voy a copiar en este momento, y esa transformación está en la clase número 30. Ahí están las transformaciones directas. Vamos a copiar las transformaciones directas y no copiamos las transformaciones inversas porque pues ya sabemos cómo obtenerlas. Entonces, en esta clase de aquí, y aquí pegamos nuestras transformaciones. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer es encontrar la diferencia de la hora a la que termine el evento menos la hora a la que empiece el evento en los dos sistemas de referencia que tenemos ahí. Entonces, pues hagamos eso. Tomemos T2, la hora a la que finalice el evento en el sistema O, pues va a ser igual a gamma por la hora a la que finalice el evento en el sistema primo menos beta por x2' entre c, y no va a ser menos, va a ser más. ¿Por qué es más? Porque estamos aquí utilizando, esta es la transformación inversa. Fíjense, aquí está la transformación directa y esta es la transformación inversa, y la única diferencia era que la velocidad es igual a menos beta. Entonces por eso es que nos sale el signo más ahí. Muy bien, ahora vamos a escribir la transformación inversa para T1. T1 va a ser igual a gamma veces T1' menos T2' más beta x1' sobre c, y ahí está eso. Entonces, si restamos, vamos a decir que esta es la ecuación 1, vamos a decir que esta es la ecuación 2, y entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es a la ecuación 1 le restamos la ecuación 2, y entonces nos va a quedar que T2 menos T1 es igual a gamma por T. ¿Qué es lo que hice aquí? Esto que escribí aquí está totalmente mal. Esto no debería de ir ahí. ¿Por qué lo escribí? No tengo idea. No tengo idea. Pero pues está mal. La ecuación que debería yo de haber escrito ahí es nada más esa. ¿Por qué escribí la resta? Porque me distraje. ¿Sí? Me distraje. Pero así es como debe estar correcto. Entonces lo que nos queda es T2' menos T1', y luego abajo nos queda más beta sobre c, que multiplica a x2' menos x1'. Ahí está nuestra relación.
T2 menos T1, pues ya habíamos dicho que era delta T, es el intervalo de tiempo que transcurre en el sistema O. Y esto va a ser igual a gamma veces T2' menos T1, que es el intervalo de tiempo que transcurre en el sistema O'. Pero además tenemos este término de aquí. Fíjense, este término depende de la posición del reloj en el sistema primo. Pero en el sistema primo el reloj no se mueve. El reloj va fijo al sistema primo. Entonces x2' y x1' son iguales. Entonces ese término de ahí va a ser igual. Ese término es igual a 0. Por lo que nosotros encontramos esta ecuación, que la voy a escribir aquí abajo. Delta T, el intervalo medido en el sistema O, va a ser igual a gamma veces el intervalo de tiempo medido en el sistema primo. ¿Sí? Aquí tenemos dos sistemas de referencia, el sistema O y el sistema O'. Ahora vamos a decir, igual que dijimos en el caso de la contracción de la longitud, que el observador pues se monta en la plataforma donde va el reloj y mide el evento, y entonces al hacer eso el observador va sobre el sistema primo, digamos, y el reloj está en reposo con respecto de él. Entonces el observador va a medir un intervalo de tiempo de un evento que está en reposo con respecto de él. Luego se baja de la plataforma y vuelve a medir el mismo evento, y entonces va a medir un evento que está en movimiento con respecto de él. Y el evento en movimiento correspondería a medirlo desde el sistema O, y el evento en reposo correspondería a medirlo desde el sistema O'. Entonces la relación entre estas dos cantidades es esta. Y aquí solo hay un sistema de referencia, un observador, sistema de referencia, que es el observador O. Y entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que el intervalo de tiempo que nosotros medimos cuando el evento esté en movimiento con respecto a nosotros es gamma veces el intervalo de tiempo que mediríamos al mismo evento si el evento estuviera en reposo con respecto a nosotros. Pero ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de gamma? Gamma es un factor que siempre es mayor o igual a 1. Por lo tanto, cuando nosotros medimos la duración de un evento que esté en movimiento con respecto a nosotros, siempre va a ser mayor o igual que la duración que nosotros le mediríamos a ese evento si estuviera en reposo con respecto de nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Imagínense un evento, un latido de nuestro corazón. Si nosotros le medimos el latido de su corazón a una persona que está junto a nosotros, que está en reposo
junto a nosotros el latido del corazón de esa persona, pues digamos que duraría, el corazón late como 70 veces por minuto, entonces un latido va a ser aproximadamente un setentavo de minuto. De una persona que está junto a nosotros. Si esta persona se mueve con respecto a nosotros a una velocidad muy alta, entonces un latido de su corazón va a ser aproximadamente gamma veces por 70 minutos. Un latido va a durar mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que en una vida humana se da un cierto número de latidos, ¿sí? Digamos que una vida humana es igual a n latidos. Entonces, cuando el ser humano está en reposo con respecto al observador, su vida dura el número de latidos por lo que dura cada latido en minutos. Si el sujeto está en movimiento con respecto a nosotros, entonces su vida dura el número de latidos por lo que dura cada latido minutos. Entonces, fíjense que cuando el sujeto está en reposo con respecto a nosotros, su vida en minutos es más corta que si estuviera moviéndose con respecto de nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Esto sería, vamos a ponerlo en rojo, esto de aquí es en reposo con respecto a mí. Ay, no. En reposo con respecto a mí. En reposo con respecto a mí. Es esto. Y en movimiento con respecto a mí. Entonces, esto es el movimiento con respecto a mí. ¿Y quién ve esto? Esto lo veo yo. El sujeto que va corriendo, pues a lo mejor ve otra cosa. Eso no lo sabemos, pero es sumamente importante que nosotros entendamos quién está percibiendo esto. Y entonces esto lo veo yo. Expresado desde un punto de vista más formal, se diría esto es lo que ve el observador que está en el sistema O. Muy bien. Bueno, pues entonces ya hemos estudiado los dos fenómenos que se llaman la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.